de medicina Médico y farmacéutico. médico y farmacéutico, todo. Como le sobra tiempo, le ha tomado gran afición a lo que es la genealogía. Hace parte de una sociedad de genealogía y este título va a intervenir hoy con el título que nos ha propuesto y que será ciertamente muy interesante. Espero. Entonces, a ti el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Bien, este trabajo sobre los Paternò y Paternò, que es la misma familia, es fruto un poco de un ejercicio de arqueología familiar. La familia Paternò en Aragón tuvo un cierto protagonismo en la época de los Reyes Católicos. Su emblema, cuando se estableció en Aragón la familia Paternò, como Paternò, utilizaban el ciprés en campo de sinople en verde sobre campo de oro. Gracias, Elena, por tu maquetación, que quedó fantástica. Aunque desde hace tiempo estudié la descendencia de los Paternò, que es muy extensa, y como ya digo, prácticamente todas las casas ducales españolas descienden de los Paternò, también me interesó la ascendencia. Mi abuela paterna, cuyo escudo de armas, los Caprero Paternò, es el de la parte inferior, me contaba que su familia había vivido durante muchas generaciones en Aragón, pero le sonaba, le habían comentado que también tenían una ascendencia normanda. Yo, cuando era joven, la verdad, tampoco presté mucha atención, pero cuando en mis manos empezaron a surgir la patología de Dutch, entonces ya vi que realmente pues, la cosa iba, iba en, efectivamente, los Paternò son descendientes, ¿no?, de los más de Aragón, con unos los que hicieron las primeras cruzadas, y los Hauteville, descendientes de la Casa de Normandía. Y como veis, tiene las mismas armas que la Casa Real de Inglaterra. Lo que pasa es que ellos ponen tres leones, llaman leones leopardados por motivos estéticos, pero en realidad la Casa de Normandía lleva dos leones. Empezaremos por el paterno más antiguos. Roberto de Embrun-Paternò fue el iniciador de la dinastía en el siglo XI y acompañó a Roger I de Sicilia, de Hauteville, que era hijo de Tancredo de Hauteville, en la conquista de Sicilia. Sicilia llevaba 200 años en poder de los musulmanes y los Paternò lograron conquistar la zona cercana a Lenna, que es esta zona de la derecha, la zona de Catania. Palermo estaría situada en esta zona que es la capital de Sicilia. Roberto de Embrun-Paternò era bisnieto de Bernat I Tallaferro, conde de Besalú, y de toda de Provenza, o sea, descendiente de Wifredo el Velloso y de Carlomagno. Y es, como digo, bajó a Sicilia en la conquista de Sicilia con Roger I, obteniendo su señorío. Entonces, tuvo una descendencia que eran condes de Buqueri y tal. El Constantino II se casó con Matilde del Áquila, esta era bisnieta de Roger I y sobrina nieta de Roger II de Sicilia. Roger II de Sicilia fue el primer rey de Sicilia. Y entonces vemos que aquí ya se entronca la casa de Paternò con la casa de Hauteville. Simone
Tiene a Federico sí, con varios, o Tommaso, su hija se casa, entroncada con los Grimaldi, con la Casa Real Monegasca, y la última generación Federico tiene 7 hijos, y Cipresto di Paternò, que fue lo que me dio la pista, porque claro, yo creía que los Paternò venían de Paternò, y que es un pueblo que está cerca de Jaca, ¿no? Y Cipreste Paternò acompaña al rey Jaime II de Aragón en 1292 y origina la rama aragonesa como Paternò y añaden una Y al apellido. Lo españolizan. Esto es un poco el embrión, es un embrión familiar de la casa de Hauteville con la casa de Normandía, descendientes de Rolón, del mítico Rolón. Las diferentes ramas, sale Guillermo el Conquistador, rey de Inglaterra, es un poco el embrión de todas las dinastías de Europa. Tenemos aquí la Casa de Tolosa, la Casa de Italia, la Casa de Hungría, la Casa de el emperador Miguel VII, sale Felipe I de Francia. Es un poco, viene a ser como el embrión de las dinastías europeas. Este es el escudo de los Hauteville. Este es un mosaico de Roger II en la iglesia de Martorana de Palermo, coronado por Cristo. O sea, Constanza I de Sicilia, o sea, Roger II fue el primer rey de Sicilia, su hija Constanza I será también reina de Sicilia y se casará con el emperador Enrique VI de Hohenstaufen, con lo cual el gobierno de Sicilia pasa a la casa alemana de los Hohenstaufen. También tuvieron, con las cruzadas, tuvieron dominios por el norte de África, por Jerusalén, o sea, la casa de Hauteville tuvo bastante poderío. Esta es la tumba de Roger II de Sicilia, en la Catedral de Palermo, y esta es la tumba de su tío Roberto Guiscardo en la Iglesia de Trinidad de Venus. Curiosamente, el escudo de los Hauteville está flanqueado por la Orden de Malta, dos cruces de Malta. Mot de Hauteville será la madre, se casará con Cap d'Estopa, con el conde Ramón Berenguer II, y será la madre del conde Ramón Berenguer III, lo tenemos aquí cerca de la muralla, en el casco antiguo de Barcelona. Descendientes de Carlomagno, de Wifredo el Velloso. Sería nosotros, los Paternò, descendemos de la tercera mujer de Roger I. Y esta era y su mujer Adelaida del Vasto. Esta es Adelaida de Susa, que era marquesa de Turín y esposa de Don I de Saboya. O sea, las dinastías se van emparentando. Roger I de Sicilia se casó 3 veces, la primera con Judith d'Ebre, el hijo de Guillermo d'Ebre, que participó en la célebre batalla de Hastings con Guillermo I, el conquistador, rey de Inglaterra. El Paternò es lo que me despistaba a mí, es un pueblo que está cerca de Jaca, muy bonito, tiene un barranco, unas pequeñas cascadas, pero el nombre, por lo visto, viene de un abad de San Juan de la Peña que se llamaba Paterno, que fue el que arregló un poco la regla de San Benito en San Juan de la Peña. Se fue a Cluny y trajo la regla más actualizada en su época, ¿no? Del siglo XI, por esto. Ya bajamos al castillo normando de Paternò, en Sicilia. El Paternò no está claro su origen etimológico, dice paternos, Petra Taion, del musulmán Pater Unionis. Total, la familia Paternò en Sicilia acumuló 170 feudos y unas 80.000 hectáreas de patrimonio. Este es el escudo de los Paternò, ya como lo he comentado antes, con el escudo de Aragón, con la banda azul. Tienen la familia Paternò en la zona de Catania, tenía cantidad de palacios y villas, ¿no? Y por ejemplo, esta es la villa de Spedaloto, que creo que salió en alguna película. Silvia Paternò Ventimiglia es la actual de Saboya Aosta. Yo a ellos casualmente los conocí en la clínica de Sceaux, vino a operarse
de un problema traumatológico, y su mujer, su primera mujer, que era Claudia de Orleans, de Orleans, la hija de los condes de París, le había dado una bolsa de sangre para que en el mismo grupo sanguíneo le habían dado una. Él fue el que se peleó con su primo en la boda del príncipe Felipe, con el Humberto de Saboya. La Villa Spedalotto por el interior, el Palazzo Paterno en Catania, también precioso, Paterno Viscari, también en Catania, este Ignacio II di parte del príncipe de Viscari. Tenían palacios fantásticos, muy fastuosos. El Paterno San Giuliano, que ahora creo que es una universidad. El Paterno Manganelli. Aquí vemos al Humberto II y la reina María José en 1932 en el balcón haciendo un discurso en el Palazzo Paterno Manganelli. Interior también muy ornamentado, muy rico. En Caserta, otro palazzo Paterno. Y el cardenal Giovanni di Paterno está enterrado en la Catedral de Catania. Hay una escultura adyacente. Más modernamente está el Emanuel Paterno di Sessa, que este era químico, hizo la reacción de Paterno-Bucchi. Y su bisnieta me la presentó nuestro delegado en George, el delegado en Perpiñán, que son muy amigos de los Paterno di Sessa. Ella ha hecho una biografía de su bisabuelo, el químico. Ricardo Paterno di Montecupo es el gran canciller de la Orden de Malta. La casa de Paternò se repartió en muchas ramas, y la que fue a Aragón, la Paternò, que se extinguió en el siglo XVII. Pero bueno, continuó hoy por línea femenina. Y son los hierbos. Antonio de Moncada Aragón también fue príncipe de Paternoi. Y había su esposa, no, Fabricio de Moncada, o un pariente de Antonio, se casó con Sofonisma Anguissola, que fue de las primeras mujeres pintoras del Renacimiento, conocidas, ¿no? Hay pintores muy conocidos, pero pintoras no quedaron un poco como apagadas, escondidas, ¿no? El Principado de Paternò lo otorgó Felipe II, del Palacio Moncada Paternò, también en. Aquí estamos en Zaragoza. El hijo de Cipresto de Paternò, Sancho de Paternò, añade una I al apellido paterno, lo hace como más español, ¿no? Y en tiene ese padre Sancho de Paternò y d'Arbex, que capitanea las tropas de Pedro IV contra Pedro I de Castilla. Su hermano Ximeno obtuvo el dominio de Menorca y su hermano Hugo fue almirante de la Armada. Su hijo, nieto Sancho, se casa con Blanca de Torrellas. La unión con los Torrellas es como una constante a lo largo de las generaciones. Y su hijo, Ciprés de Paternoi, Ciprés me imagino que es como un de Godofredo o Cifré, ¿no? Debe ser como en italiano debe ser Cipresto, debe ser como algo así como el nombre de pila este. Y Ciprés de Paternoi es el que participa en la toma de Deza en 1429 con Alfonso V el Magnánimo. Es nombrado jurado de Zaragoza en 1430 y será el padrino de bautismo de Fernando el Católico. Se casa con Leonor de la Caballería, que es de una familia conversa muy poderosa. Su hija Blanca se casará con un Fernández de Heredia, su hija Beatriz a su vez con Juan Pérez de Calvillo, señor de Malón, y la nieta María Pérez de Calvillo se casará con Juan de Coloma, con el secretario de los Reyes Católicos. Es decir, que tenemos un núcleo familiar muy próximo, los Paternoi, muy próximo a los Reyes Católicos. Juan Fernández de Heredia fue un buenista, el gran maestre de la Orden de San Juan, hizo la gran crónica de Hispania. La rama de Blanca de Paternò da algo a los Coloma, al condado de Elda, al duques de Fernán Núñez. Aquí tenemos al secretario Coloma, el secretario de los Reyes Católicos, en un retablo en la iglesia de San Miguel Arcángel de Alfajarín. Los Paternoi tenían una capilla para enterrarse en la iglesia de la Magdalena de Zaragoza, con un
con un retablo que hizo el Damián Forment. Perdón, en la Magdalena no, también, bueno, se enterraban unos en la Magdalena y otros en el Portillo. En el Portillo es el que tenían una capilla con un retablo hecho por Damián Forment, que era un escultor muy famoso de aquella época, y lo que pasa es que con la iglesia del Portillo, con la entrada de los franceses, la artillería francesa la dejó destrozada y no queda ningún recuerdo de esta capilla. Toda esta iglesia se hizo nueva, se tuvo que reconstruir toda porque la artillería francesa la destruyó prácticamente completamente. Aquí es una placa que pone donde fue bautizado el infante de Aragón, Fernando de Aragón, con Ramón de Castellón y Ciprés de Paternò, sus padrinos. De documentos hay muchos de los Paternò. Este estaba firmado por Fernando el Católico, además con Gonzalo de Paternò y Fernando el Católico, miembros de la familia. Sancho de Paternò fue maestre racional del rey, que él llevaba la economía real. Los de la caballería era una familia emparentada con los Beaumont, con la Casa Real de Francia y con la Casa Real de Aragón también. Los Ayerbe, bueno, también es una familia muy extensa, que era la mujer de Ciprés de Paternò y del padrino de Fernando el Católico. En Internet hay una genealogía que es muy extensa, que llega hasta el rey David. O sea, puedes ir pasando a épocas negativas hasta que llegas al rey David. Eran tesoreros reales durante el reinado de Jaime I. Sancho de Paternò, el hijo de Ciprés, se casará con Violante Gordo Guillén, que era hija del gobernador de Zaragoza, Ximeno Gordo, que era un personaje peculiar porque estaba a veces a bien con Fernando el Católico y a veces hacía sublevar a la nobleza en contra de Fernando el Católico. Fernando el Católico ya empieza a la monarquía absoluta y empiezan a tener ya el criterio absolutista y la nobleza, pues claro, quiere mantener sus privilegios, la nobleza aragonesa, y choca con el poder real, ¿no? Entonces, Ximeno Gordo a veces está bien, a veces está en contra, ¿no? Tienen varios hijos, entonces aquí veremos todas las ramas. Leonor se casará con Martín Cabrero, el señor de Iaso, Beatriz de la rama de los condes de Bureta, Sancho será el mestre racional del rey, Violante otra vez con otro Torrellas, Juan será síndico de Zaragoza, Gonzalo será el señor del Castillo de Ruesta y se casará con María de Cospó, Violante con el jurista Gaspar de Manente y María casará 2 veces, una con Miguel del Val y después con Ramón Ciudad señor de Usón. Como digo, Fernando el Católico es el que se enfrentará, pues Rosalía en la sede de Isabel, con Ximeno Gordo. Y ya un poco harto de sus, digamos, sus enfrentamientos, lo cita con malas artes en el Palacio de la Jafería de Zaragoza, Fernando el Católico, y lo prende y lo hace ejecutar. La Torre del Trovador, que luego veremos que también está vinculada. En Zaragoza aún está el portal de Ximeno Gordo. Leonor se casará con Martín Cabrero, señor de Iaso, que es digamos, el antepasado más directo de mi abuela. Esta unión con las generaciones serán antepasados de los duques de Alba, de los de Medina Sidonia y de los de Osuna. Iaso, los Cabrero eran señores de Iaso. Iaso es un pueblo de 4 casas en la Sierra de Guara, que es un condado que es de los Villahermosa, que también hay parentesco. En la iglesia de San Andrés, en una pequeña cúpula. También tenían los Cabrero el pueblo cercano, Bastaras, que era últimamente, bueno, lo compró el propietario de las bolígrafos Vic. Después el Mario Raventós hizo unos viñedos por allí y últimamente lo han constituido como un coto de caza. Aquí está el escudo de los Cabrero. Destruyeron, hacer el coto de caza, destruyeron una cueva prehistórica. Hay un pleito porque claro, habían pinturas y hicieron un bebedero para los animales. Trajeron muflones de Marruecos, han hecho como un arca de Noé de animales que no son autóctonos de allí, pero bueno, y ahí salieron los periódicos.
Beatriz de Paternoy se casará con el señor de Bureta. Estos son los antepasados de los condes de Bureta, que tienen palacio en Bureta, en Zaragoza. Un palacio que es muy bonito. De esta familia es Consolación Ladrón de Aragón y Villavicencio, condesa de Bureta, fue una de las heroínas del sitio de Zaragoza, junto con Agustina de Aragón. Violante se casa con Pedro de Torrellas. Los Torrellas tienen un palacio en Zaragoza muy bonito. Este ya no es una foto antigua, no existe, bueno, un grabado. En el que estuvo en las mazmorras estuvo Juan de Lanuza, que también era de la familia. Juan de Lanuza fue el Justicia Mayor de Aragón y fue ejecutado por orden de Felipe II que en Aragón surgieron lo que llamaban las alteraciones de Aragón en época de Felipe II. Algo parecido a lo que sucedió en Castilla con los comuneros y las germanías en épocas de Carlos I. Hay una placa diciendo de memoria de Juan de Lanuza por defender los fueros y observancias y reclamar los derechos del pueblo de Aragón. Los Torrellas fueron los sucesores de los Torrellas, fueron los marqueses de Ayerbe, que tenían el palacio también en Zaragoza. Juan de Paternoy se casará con Leonor de Sesé, que una Leonor de Sesé es la protagonista de la ópera de Verdi, Il Trovatore, que sale en la Torre del Trovador que os enseñaba antes. De este matrimonio serán los marqueses de Artasona, los Pérez de Suelves y Oriola, los marqueses de Tamarit, los actuales que tienen allí en Tamarit, tienen la finca, emparentados con los Franco, duques de Alburquerque. Gonzalo de Paternoy, señor del Castillo de Ruestas, se casará con María de Coscó. Su hijo Gonzalo se casará con Isabel de Aragón de Gurrea, que era hija del duque de Villahermosa, de la zona de los condes de Guara y tal, tataranieta de Juan II de Aragón. Tienen varios hijos. Juan se casará con Francisca Ximénez de Urrea, Gonzalo será un poeta petrarquiano, Juana con Miguel de Torrellas, otra vez emparentados con los Torrellas, como un ritornello. María será monja y Alonso se casará con María Barca de Bolea y Hervás, de la Casa Condal de Aranda, antecesores de los condes de Fuentes, duques de Solferino y de Villahermosa. Aquí ya vemos ya los vínculos con las casas ducales. Gonzalo de Paternoy se casa con ella que ha dicho Isabel de Aragón, que es nieta además del duque de Cardona. Tenían este castillo que ya no quedan ni la última torre, ya no queda, solo quedan las dos de delante. No lo han querido reconstruir. Está junto al embalse de Iesa. Era tatarina de Juan II de Aragón y nieta del duque de Cardona, del castillo de Cardona. Su hermano, Martín de Gurrea de Aragón, había invertido los apellidos, conde de Ribagorza y duque de Villahermosa. Era hermano de Isabel y casado con Luisa de Borja, que le llamaban la Santa Duquesa. Santa Duquesa porque su hermano era San Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía, virrey de Cataluña y bisnieto de Alejandro VI. Alejandro VI también está vinculado con los Coscó porque con otro caballero se casará Lucrecia de Coscó. Y Leandro de Coscó era medio hermano de Lucrecia y era protonotario apostólico de Roma en la época de Alejandro VI. Tuvo mucha relación se consideraba pariente del Papa. Los protonotarios apostólicos eran considerados parientes del Papa. Aparte, con la Casa Real estaban emparentados, vinculados con el papado, los Paternoy y los Coscó. Gonzalo de Paternoy y de Aragón vivió en Bolonia y Lombardía, fue poeta petrarquista y sus poemas se conservan en la Biblioteca Tribulciana de Milán, que es el antiguo castillo de los Sforza. Era muy amigo de hecho fue Gian Giacomo Tribulzio el que conservó estos poemas, que es un personaje muy importante de Milán. Incluso el sepulcro suyo lo proyectó Leonardo da Vinci. Juana de Paternoy se casará con Miguel de Torrellas, señor de las Torrecillas. No queda nada del castillo de la Torrecilla de Valmadrid en Zaragoza, quedan unos restos misérrimos. Alonso de Paternoy de Aragón se casará con María Barca de Bolea y Hervás, de la Casa Condal de Aranda, emparentados con los condes de Fuentes de Ebro.
duques de Solferino y de Villahermosa. O sea, esta rama dará lugar a los condes de Fuentes y duques de Solferino. Esta es la relación con la casa de Solferino, desde Isabel de Paternoy hasta Benito de Llanza y Esquivel, que son, bueno, hay más generaciones posteriores, pero bueno, ya actualmente el ducado de Solferino lo ostentan los Llanza. También somos familia por otro lado. El conde de Aranda fue, pues ya es conocido, embajador y político, de Barco de Bolés y de Urrea. Tenía palacio en Épila, como nuestro querido consocio Juan Gualberto. Eh, Fue en su época, donde su ministerio sucedió el motín de Esquilache, que recortaron las capas y ponían los sombreros de tres picos. Y Joaquín Anastasio Pinatelli de Aragón era su hermana, se casó con una, o sea, con el consuegro, con el conde de Aranda. Este también era Pinatelli de Aragón, Moncayo y Paternoy también. Los 16 conde de Fuentes y se casó con la segunda duquesa de Solferino. Aquí vemos aún el ciprés que sale en el escudo de los condes de Fuentes, de los Paternoy. Al enviudar de la duquesa de Solferino, el conde de Fuentes se casará con Mariana de Silva Bazán de Sarmiento, que era duquesa de Huéscar de Solferino por matrimonio y de Arcos. El retrato que le hizo Rafael Mengs. Esta, de su primer matrimonio, será la madre de Pilar Cayetana Álvarez de Toledo y Silva, la 13ª duquesa de Alba. En este retrato de Goya, que no era descendiente suya directa, pero bueno, la Cayetana conocida de todos le imitaba en el peinado con estos rizos. La casa de Gonzaga es importantísima. Luisa de Gonzaga fue reina de Polonia. Leonor fue emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con Fernando II. Su abuela era Eleonora de Medici, o sea, hay emparentamientos con la casa de Medici. Margarita Gonzaga, duquesa de Mantua. Leonor fue emperatriz también del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con Fernando III. Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua. Elizabeth, duquesa de Urbino, en este retrato que le hizo Rafael. San Luis Gonzaga también era de esta familia. Este retrato lo hizo Barbieri, se llama Guercino, porque tenía un pintor que tenía un ojo tuerto. Los Pignatelli de Aragón tenían el palacio en Zaragoza, que es la sede actual del gobierno de Aragón. Aquí es otro también con él sale el escudo. No sé bien si es de los Cosco o de los Paternoy, pero bueno, es la misma. Iban añadiendo los escudos de armas de las diferentes familias y se iba haciendo como un galimatías al final. Los Solferino tenían el palacio en Casetas, el Palacio Pinatelli también en Barcelona, que es la actual sede del Círculo Artístico, de la que yo a su capilla di 2 tapices que pintó mi bisabuelo, que era pintor. Estamos con el presidente y con la secretaria ejecutiva del Círculo. Mi bisabuelo, que fue presidente de la sección de pintura del Círculo Artístico, y pensé que estos tapices, pues allí en la capilla quedarían bien. Nos fuimos de visita una vez con Castillos. Tenía el Palacio Centelles, cerca de la sede del Cuerpo de la Nobleza. En Badalona tiene el Castillo de Gondomar. Aquí es una reunión Llanza, Pignatelli de Aragón, que salen Sibates, Llopars, bueno, un poco. Esta era una familia muy carlista, entonces tenían un papel preponderante en el carlismo. Aquí con nuestra prima Mercedes de Llanza, también nieta del duque de Solferino, en Palau 4. Esto es que a veces también vamos a ver conferencias hoy. La relación de la Casa de Villahermosa Luna, desde este ciprés hasta los duques de Villahermosa y los duques de Luna. No me extenderé con las genealogías porque no acabaríamos nunca. Tienen un bonito palacio en Pedrola, el Palacio de Villahermosa, que ahora hacen eventos, bodas, es un palacio muy bonito. En Zaragoza también tienen palacio, en Huesca.
Y en Madrid, el Palacio Villahermosa es el actual Museo Thyssen, que incluso como estaban delante del Palacio de los Medinaceli no les dejaron poner el escudo de armas delante del suyo. Entonces pusieron el escudo de armas como más escondido, que es este escudo, lo tuvieron que poner como más retirado, no delante de la fachada, porque decía que los Medinaceli tenían prioridad y no sobre los Villahermosa. En Coscó, en Mozota, tiene el Palacio Villahermosa, por la parte de Coscó, de la familia Cosco, que ya hemos comentado. Violante se casó con Gaspar de Manente, que era jurista, tenían el palacio en Zaragoza, que ha desaparecido en la calle del Sepulcro. Aquí entra en juego la familia Cabrero, ¿no? Que los señores de Iaso. Martín Cabrero se casará 2 veces, con Francisca Ram, que era sobrina del cardenal Ram, del compromiso de Caspe, y después con Inglesa López de Quinto. Con Francisca Ram tendrá a Martín Cabrero, que se casará con Lucrecia de Coscó, la hermana de Leandro que comentaba el protonotario apostólico, Beatriz y Violante. Y del segundo matrimonio tendrá a Juan Cabrero López de Quinto, que este personaje es muy importante porque será el consejero de Fernando el Católico. La familia Cabrero fue ennoblecida en 1420 por Alfonso V el Magnánimo, que fue el primer rey europeo que tuvo el toisón de oro. Sobre las historias eclesiásticas seculares de Aragón salen los Cabrero, personajes importantes en aquel tiempo. Ya digo, es jurista, consejero real, señor de Iaso, y participa en la liberación del infante Enrique de Aragón en 1425. Se casa 2 veces, como he dicho, con Francisca Ram y con Inglesa López de Quinto. Manuel de Bofarull lo cita como mediador, como jurista en las guerras entre Castilla, Aragón y Navarra. El tío cardenal tiene una importancia en el compromiso de Caspe para que este es un documento que me dejó los Ram de Viu, que son descendientes de los Ram también, como nosotros, y que conservan ellos en su palacio de Teruel. En Alcañiz tenían un palacio, los Ram, el escudo es un ramo, está desfondado. Como eran carlistas, yo me imagino que mantienen el palacio, pero sin reconstruir. Tenían en la colegiata de Alcañiz tenían el sepulcro de la Ram con Aldonza de la Naja. Violante Cabrero Ram se casará con Juan Marcuello, su hijo, y él fue el autor de un célebre cancionero, cuya hija también será dama de honor de la princesa Juana de Aragón, de Juana la Loca. Aquí tenemos a Pedro Marcuello Cabrero con su hija Isabel y Isabel la Católica. Esto se conserva es un cancionero en el Museo Condé de Chantilly, que es un castillo que está cerca de París, el Château de Chantilly. Como digo, Isabel Marcuello será dama de honor de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla, de la llamada Juana la Loca. Este es el personaje importante, Juan Cabrero López de Quinto. Se casará con María Cortés, que también era dama de Isabel la Católica, y será camarero mayor de Fernando el Católico. El camarero mayor implicaba, era el rango mayor, porque era el único que tenía privilegio en entrar en la Cámara Real. Era el único que podía entrar de la corte, que podía entrar en la Cámara Real. Tenía el privilegio. Fue comendador Montalbán de la Orden de Santiago y consejero real, el que más contribuyó también económicamente para que Colón emprendiera el viaje a América. Juan Cabrero hizo una cierta amistad con Colón. Los reyes católicos no estaban por la labor. Colón estaba a punto ya de ir a otra corte a dar su proyecto de su viaje, y Juan Cabrero insistió: majestades, esto es muy importante, es un viaje que puede ser muy útil para el reino, y al final convenció a Fernando el Católico y Colón pudo emprender el viaje a América con las 3 famosas carabelas. Él también fue albacea testamentario de Fernando el Católico, cargo que no pudo ejercer porque murió antes que Fernando el Católico. Ahí tenemos a los Reyes Católicos con Luis de Santángel y Juan Cabrero presentando el proyecto de Colón ante los reyes. Es el documento de Juan Cabrero López de Quinto. Los Cabrero tenían palacio en Huesca, en el Coso Alto,
eh, que actualmente es el Colegio de Santana. Ya digo, apoyó. Curiosamente, la Casa de Veragua, el Ducado de Veragua también desciende de Ciprés de Paternò. Aquí tenemos toda la genealogía desde Ciprés hasta Cristóbal de Colón de Carvajal y Gorosabel, que es el actual 18 duque de Veragua, casado con Elena Mandaluniz y Castelo Ortega, la marquesa de Taurisano, cuya madre es la que canta en el anuncio del ocaso. Ella es la marquesa de Taurisano, es la propietaria de los seguros de ocaso y es la que canta, era cantante de ópera y en el anuncio es la que canta promocionando los seguros de ocaso. Después, Cristóbal Colón de Carvajal también desciende de Ciprés de Paternò, los duques de Veragua. Bartolomé de las Casas, en su Apóstol de los Indios, lo testifica. En su Crónica de las Indias dice: las Indias se consiguieron gracias a la insistencia de Juan Cabrera. Los Cabrera también seguro que están retratados aquí en la toma de Granada en 1492, en el célebre cuadro de Pradilla. Como recompensa de que insistieron en el viaje de Colón, tuvieron una encomienda en la isla española. Seguramente fue la primera familia aragonesa española de tener tierras en América. Tenían una encomienda de 750 indios. Con lo cual, aparte de otras cosas, pagaban la dote de 7 doncellas hidalgas huérfanos. Es el testamento de Fernando el Católico. Estaban como albaceas, estaba Juan Cabrero y su segunda esposa, estaba Germaine de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico. Estaban como albaceas de Fernando el Católico. Martín Cabrero se casa con Leonor de Paternò, entonces tienen también varios hijos. Martín, que será virrey de Cerdeña, que dará lugar a los marqueses de Osera de Ebro. Juan será arcediano. Gonzalo dará linaje de Huesca. Sancho se casará con Elena Dieudonné, una familia también de origen francés. Pedro murió joven sin descendencia. Beatriz con Juan de Viu y Ram, que dará lugar a los condes Samitier. Los Ram de Viu descienden de este matrimonio, de Beatriz con Juan de Viu y Ram, que luego invertirán los apellidos a Ram de Viu. Miguel Cabrero se casará con otra Torrellas, Timbre Torrellas, señor de la Torre. Su nieta Isabel Cabrero y Cabrero se casará con José de Aragón, señor de Vallobar, que serán padres de Catalina de Aragón y Cabrero, que señala que el condado del señor de Vallobar, que pasará condado en época de los de la Cierva. José de Aragón era también tataranito de Fernando el Católico. O sea, hay otra relación más directa entre los Cabrero y la Casa Real aragonesa. Leonor que se casó con Juan de Arteaga y de Gamboa, y Violante será beata. Nos ceñiremos más concretamente en el de Leonor y Juan de Arteaga, que será los antepasados de los duques de Alba y de Eugenio de Montijo, que se casará con Napoleón III. Claro, tampoco si me extiendo me pasaría todo el día, o sea, sería interminable. Esta es la rama de los Cabrero de Paternò que hemos visto al principio, con su triple parentesco con la Casa Real aragonesa. Martín Cabrero, señor de Iaso, comendador de Aledo, comendador Montalbán, capitanea la guerra de Cerdeña, será virrey de Cerdeña, murió como virrey de Cerdeña en 1534 y heredó la encomienda de indios de su antepasado. Origen de los marqueses de Osera de Ebro. El Palacio de Ariño de Osera de Zaragoza, que ya también no existe. Está en el Ayuntamiento de Zaragoza, los techos. Los aprovecharon. Los Torrero también eran parientes de ellos. En Zaragoza tenían un palacio bonito, Palacio de los Torrero. Blasco Cabrero, otro miembro de la familia, se casó con Rafaela de Híjar, con la nieta del duque de Híjar. O sea, los Híjar también son los duques de Alba son duques de Híjar también. O sea, ha habido mucha mezcla familiar. Martín Cabrero de Manente estaba casado con Luisa Funes de Villalpando, y en su finca, al no tener hijos, su mujer lo donó a su hermano, a Alonso Funes de Villalpando, que estaba casado con una zaporta. Y fueron los que edificaron la
la Cartuja de la Concepción, cerca de Zaragoza. El Palacio de los Zaporta, que los cuñados. Este palacio está muy bien rehabilitado y lo llaman el Palacio de la Infanta, porque vivió en ella Teresa Vallabriga, viuda del infante Luis Antonio de Borbón. En la familia de los Argensola, que tenía un palacio en Zaragoza, que era secretario de Maximiliano I, del emperador de Austria. En Zaragoza también tenían palacio, en Barbastro, que es la actual biblioteca. Esto está los hermanos Argensola en medio, el general Ricardos en medio. Maximiliano de Habsburgo, que era les hizo de secretario, y luego de su viuda, de María de Austria, y estar con sus hijos Ana, Rodolfo y Ernesto. Juan Cabrero de Paternoy, otro personaje importante, es el arcediano de Zaragoza, doctor en Derecho, capellán de las infantas, de las hijas de los reyes católicos, consejero del Consejo Real de Castilla, corregidor de Murcia y Lorca, participó en la conquista de Baza, paso previo a la toma de Granada. O sea, al tomar Baza ya fue como la puerta de entrada para la toma de Granada en 1492. Copresidente de la Mesta, tenía un gran patrimonio, casi 10 millones de maravedíes, una fortuna en su época, y fue el capellán arcediano que acompañó a la princesa Isabel para casarse primero con Alfonso de Portugal, y al morir Alfonso de Portugal, murió joven, se casó con su tío, con Manuel de Portugal. Fue maestre racional del rey y llevará el tema económico de los esponsales con la Casa Real portuguesa. Donó 18 importantes tapices flamencos a la ciudad zaragozana, a la Catedral de Zaragoza, a su fallecimiento. Un documento firmado por Isabel la Católica y Juan Cabrero. Donó 2.000 ducados para iniciar, como he dicho, el Canal Imperial de Aragón desde Gallur en 1528. La obra se paró un poco y se reprendió por el ministro Pignatelli, también era pariente. Canal Imperial de Zaragoza, los tapices del aseo. Isabel de Aragón, la reina de Portugal, primero se casa con el príncipe Alfonso y después con Manuel I de Portugal. Entonces ya se fue reina de Portugal. Esta es la rama de Huesca. Esta es la ejecutoria de nobleza de mi sexto abuelo, en Aviego. Es un pueblo de la provincia de Huesca. Está al lado, tocando a la Sierra de Guara. Esta es una vista del pueblo. Esto es lo que queda de la casa, que se establecieron en 1733. Y la casa y sus descendencias, sería esta la casa. Todo esto era de la familia. Se unía con la era, que era todo esto de verde, que al ver la era se puede suponer la cantidad de tierras que tenían. Tenían un gran patrimonio. Lo que pasa es que se perdió un tatarabuelo jugador y lo perdió con las cartas. Esta es una finca que tenemos en las afueras, aquí con unos amigos. Aquí está también de Castillos, con Blanca y Antonio, y los Foncillas, con su tío que fue embajador. Viven en el pueblo de al lado. Aquí, presumiendo de nieta en nuestra pequeña finca, en la fuente. Esto está delante de la colegiata, Ángel, que te comentaba, que es Castillo. ¿Ves el torreón? Tiene las ventanas pegadas. Estos están de cuando era la torre del castillo. Se convirtió en colegiata. Esto es el interior, es de un gótico tardío. Estamos muy cerca del Salto de Vierge, que es muy bonito. Ahora está cerrado, está vallado, porque la gente habían desprendimientos y ya no ha habido. Una rama de los cabreros es la santanderina, que es la más mediática, es la Tatiana Muñoz Cabrero, que es von Fürstenberg. Su madre era de la casa principesca de Fürstenberg, son Cabrero von Fürstenberg. Tienen varios castillos en Alemania, muy bonitos. Y fue un poco mediática porque fue la prometida de Marchand. Marchand fue el hermano de Camila, actual reina consorte de Inglaterra, y pobre, estuvo a punto de casarse, pero en una exposición resbaló, se dio un golpe en la cabeza y murió.
murió. Él era un gran defensor de los elefantes. Aquí lo vemos con su hermana Camila y una exposición de elefantes. Tatiana Muñoz Cabrera von Furstenberg escribió a su muerte un Viajes con mi elefante, un libro con mi prometido Marchand. Otro muy importante es Francisco de Asís Cabrero, un gran arquitecto de Madrid, de su casa de Puerta de Hierro, fantástica. Un hombre, era nieto del pintor Juan José Cabrero Mons. Aquí están retratados por Gutiérrez Solán, la tertulia del Café Pombo. Estos son los Pombo Cabrero Torres Quevedo. Sancho de Paternoi se casó con Elena Díez-Do, que los Díez-Do descendían de Hugo Do, príncipe de Aquitania, hijo del rey Enrique I de Francia. Y mi personaje, Miguel Díez-Do, regalará una gran pepita de oro a Isabel la Católica, con lo cual se acrecentará el mito del dorado, ¿no? Entonces, a partir de cuando dio esta pepita de oro a Isabel la Católica, hubo como unas expediciones tremendas para intentar buscar el dorado, ¿no? O sea, que muchos indígenas se ponían polvo de oro, ¿no? Había como una creencia que, bueno, que había oro allí como toneladas, ¿no? Y la verdad no era tanto, pero bueno. López Díaz-Do fue el marqués de Cradita, embajador de Alemania, en el virreinato del Perú. Leonor, como ya he dicho, es la rama principal que cogeremos, casado con Juan de Arteaga y Gamboa, que es nieto del caballerizo mayor de los Reyes Católicos, y tendrán a Fernando, que se casará con Catalina Suárez de Mendoza y Ximénez de Cisneros, a Jerónima y a Leonor. Siguiendo la rama de Fernando, tenían la Torre Arteaga en Guernica, que curiosamente pues la heredó una descendiente suyo, que será Eugenio de Montijo. Juan de Gamboa fue un defensor de Fuenterrabía, caballerizo mayor de los Reyes Católicos, y una rama es la rama de los duques de Infantado, que es actualmente lo ostenta la escritora Almudena de Arteaga, que es la 20ª duquesa del Infantado. Lorenzo Suárez de Mendoza es hermano de Catalina, será el cuarto conde de Coruña. Eran descendientes del marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza. Es el escudo de los Mendoza, Ave María Grecia Plelén. En Guadalajara tenía el Palacio del Infantado, con el cardenal Mendoza. El bisnieto del cardenal Mendoza, o sea, Catalina, casada con Fernando de Arteaga y Cabrero, será que le dará una gran dote junto con el cardenal Cisneros, era sobrina de los dos cardenales, de Mendoza y Cisneros. Y entonces los dos cardenales le dieron una buena dote a su sobrina Catalina. Pedro es bisnieta del cardenal Mendoza, será Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa de Éboli, la famosa princesa de Éboli. Una de mis bisabuelas, Lola Jiménez de Santa Coloma y Ponce de León, también llevaba al González de Mendoza y de Mendoza, o sea que también era seguramente descendiente de lo que la reina Isabel la católica llamaba los bellos pecados del cardenal Mendoza. Pues claro, eran hijos del cardenal, el cardenal no pudo casarse, pero dejó numerosa descendencia, entre ellos la princesa de Éboli y mi bisabuela. También, como digo, era sobrina del cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros pues, fue el fundador de la Universidad de Alcalá, su tumba está allí, los estudiantes la tocan para tener suerte en los exámenes. Siguiendo la otra generación, Leonor de Arteaga, la hija, se casa con Pedro de Leiva, que es el capitán general de las galeras de Sicilia y gobernador de Milán. Tendrán a Catalina, que continuará la saga, que se casará con el hijo de los quintos duques de Medinaceli, con Gonzalo de la Cerda, de las galeras de Sicilia y Milán, la catedral de Milán. En la iglesia, en Alcalá de Henares, está la tumba de la Arteaga Cabrero de Paternoi, que es en la iglesia del Cristo de los Doctrinos, del Panteón, con la estatua de Catalina Suárez de Mendoza. Hay un pleito de Leonor.
voy un poco rápido porque la relación con la casa de Medinaceli. Ciprés de Paternò también será antepasado de los duques de Medinaceli. Pues la última, Victoria de Hohenlohe-Langenburg, que es la actual, que es una chica joven, 20ª duquesa de Medinaceli. Medinaceli tenía la casa de Pilatos en Sevilla, el Palacio Ducal en Madrid, en la carrera de San Jerónimo. Juan Francisco de la Cerda y de Leiva será continuador de la saga, Marqués de Leiva, Conde de Baños, será virrey de Nueva España. Se casará con su prima Isabel de Leiva, tendrán Pedro de la Cerda, Gaspar, Úrsula, Antonio de la Cerda. Úrsula será la continuadora y se casará con un Portocarrero, que será el cuarto conde de Montijo. Entonces aquí vemos ya la relación con los Montijo. Catalina Portocarrero será la 12ª condesa de Teba, tendrá su hermana Francisca, será la 13ª condesa de la Puebla del Maestre, y María será la otra hermana. Catalina será la mayor, la primogénita, será la continuadora de la saga. La saga de los Portocarrero también tenían en Palos en Moguer, tenían el panteón en el monasterio, un monasterio muy bien, de los novenos. Es el monasterio de Santa Clara, es muy bonito. Tiene un pequeño coro con los escudos de armas. Catalina se casará con Antonio Melchor Fernández de Córdoba, con el hijo de los duques de Feria, otra vez otra relación con las casas de Medinaceli. Y tendrán a Dominga, Luis Antonio Domingo, que se casará con una Braganza, con la Casa Real de Portugal. Francisca, Ignacia y María serán monjas, y Ana María se emparentará con el conde de Salvatierra, con los Sarmiento de Sotomayor. Siguiendo los parientes del gran capitán, aquí tenemos con los Griñón, los marqueses de Cubas también, con los duques de Sant'Angelo. Aquí vemos el escudo de los Sant'Angelo con la casa de Mendoza, como ya he dicho. Aquí estamos con la actual duquesa de Sant'Angelo, con Mónica de Habsburgo, en casa de Joaquín Gay de Montellá, en una excursión. Dominga se casará con Cristóbal Portocarrero, y tendrá Cristóbal de Portocarrero, Fernández de Córdoba, que se casará con María Josefa López de Zúñiga y Tellez Girón, de la Casa de Osuna. Aquí también vemos la relación de la Casa de Osuna, Ciprés de Paternò, hasta Ángela María de Solís Beaumont, y que será la 17 duquesa de Osuna, que yo creo que ahora ya es otra. Todos de padre e hijo, o sea, no hay interrupciones, son generaciones continuas, por línea masculina o femenina. El castillo Peñafiel de los Osuna, en Valladolid. Francisca de Sales, condesa de Montijo, se casará con Felipe Antonio de Palafox y Croix de Havre, una familia francesa. Francisca de Sales Portocarrero de Zúñiga será la condesa de Montijo, será con su marido Palafox. Cuadro pintado por Bayer. Tenían palacio en Zaragoza. Los Croix, una familia francesa muy importante, que estuvo en la reunión de los caballeros del Toisón de Oro. Su escudo es el 3, 4, 5, 6, 7, este de aquí. Este es el sitial de los Croix. Tienen otro primo más para allí. O sea, hay dos Croix fueron a la reunión de los caballeros del Toisón de Oro en 1549 en la Catedral de Barcelona. Es el escudo de los Croix. Están juntos, hay dos seguidos, son dos Croix. Isabel de Croix fue archiduquesa de Austria, una familia importante, como ya digo. El matrimonio Palafox Portocarrero tuvieron 7 hijos. Primero conde de Montijo, Tomasa será la 16ª duquesa de Medina Sidonia, Dolores será marquesa de Bélgica de Mondéjar, Benita será condesa de La Gomera, Ramón será condesa de Parcén, Gabriela será marquesa de Lazán, se casará con Luis Rebollo de Palafox, que será hermano de José. José será el famoso general Palafox de la Guerra de Independencia. Cipriano, al contrario, era francesado. Estaba no participó en la
participó en la Guerra de la Independencia, pero en el bando francés. Y fue el que se casó con Manuela Kirkpatrick de Grevigné. Tomasa, como digo, era una mujer muy intelectual, tenía un círculo artístico en Madrid. Fue 16 era pintora, era 16 duquesa de Medina Sidonia. De esta desciende la política Cayetana Álvarez de Toledo, la Casa Ducal de Medina Sidonia. Esto también desde Ciprés de Paternoy hasta Leoncio Alonso González de Gregorio, que es el actual 22 duque de Medina Sidonia. Aquí estamos con ellos, los duques de Medina Sidonia, en la sede del Cuerpo de la Nobleza de Barcelona. Y este con su hijo Alonso. Este será el heredero, será el 23 duque de Medina Sidonia cuando fallezca su padre. Los Álvarez de Toledo, el hijo de Tomasa de Palafox, se emparentaron con los Cabero, que tenían los condes de Sobradiel. Los condes de Sobradiel estaban emparentados con mi familia materna, con otra rama, con los Puello, ¿no? Y tenían este cuadro de Goya en la capilla que tuvieron que ponerlo en venta en el Palacio de Sobradiel, en Zaragoza. Es el escudo de los Sobradiel es muy parecido al nuestro, que es un monte con la flor de lis. Y mi tío abuelo, el pianista Eduardo del Puello, lo compró porque, aunque vivía en Bruselas, le daba vergüenza de que el Museo de Zaragoza no tuviera ningún cuadro de Goya. Y entonces él lo compró, el Sueño de San José, y lo regaló al Museo de Zaragoza. Le dieron, luego, en su muerte, le hicieron un homenaje, nombraron el auditorio Eduardo del Puello. Y bueno, volviendo a Cipriano de Palafox, se quedó tuerto en un duelo, creo, y era primo de José de Palafox, que fue duque de Zaragoza, el héroe de los sitios. Se casará con Manuela Kirkpatrick de Grevigné y tuvieron 2 hijas. Paca, que se casará con Jacob Fitzjames Stuart, que será el 15º duque de Alba, y Eugenia, que se casará con Napoleón III, con el emperador de Francia. Esta es la madre. Esta es la relación con las casas de Alba. Aquí está Ciprés de Paternoy, hasta las 2 hermanas, Francisca de Sales, que será duquesa de Alba, y Eugenia, que será la emperatriz de Francia. Esta es la casa de los Montijo, en Madrid, que actualmente es el Hotel Reina Victoria. Francisca Sales Palafox y Kirkpatrick, duquesa de Alba, pintada, no sé si es Madrazo, está pintada por Winterhalter. Esta es pintada por Madrazo, este es el 15º duque de Alba. Este es el 16 duque de Alba. Y ella será la madre de Cayetana, de la más mediática, ¿no? Duquesa de Alba. Eugenia de Montijo, pintada por Madrazo, aquí ya como emperatriz de Francia. Esto es con las joyas que parte de ellas se robaron hace poco en el Museo del Louvre. Algunas se han recuperado, pero no sé, algunas no, creo que no. Su esposo, emperador Napoleón III. Aquí es la boda en París con su hijo pequeño. Este es un retrato que conservamos nosotros en casa, supongo, de cuando teníamos el parentesco más cercano. Lo conservamos en casa, este retrato de Eugenia de Montijo. Fernando de Lesseps, y los asistieron a la inauguración del Canal de Suez en el Jazeera Palace, que ahora actualmente es el Hotel Marriott. Napoleón Eugenio Luis Bonaparte es un retrato que Eugenia de Montijo regaló a su amiga Victoria, la reina Victoria de Inglaterra, y se conserva en Buckingham. Murió de una manera estúpida. Estaba de cadete bueno, ya vivían en Inglaterra, ya en el destierro de Napoleón III, y se afincaron en Londres. Tenían mucha amistad con la reina Victoria.
y él se alistó, bueno, entró de cadete en la Academia de Sandhurst. Y bueno, y hubo la guerra de los Toulouse y él se hizo el valiente y fue y en una emboscada con una lanza lo mataron. Murió de manera estúpida, murió muy joven y no. Claro, entonces Eugenia Montijo, viuda, se quedó en Villacirnos, en Corfú, en una villa preciosa. No, en Corfú, en Cap Martin. En, tenía- Aquí está con el emperador Francisco José y su esposa Siti. Los invitaba frecuentemente, ya viuda, para tener un poco. La reina Victoria también iba alguna vez a la Villa Cirnos. Aquí la vemos con su hijada, la reina Victoria de Battenberg, que fue la mujer de Alfonso XIII. Aquí está en el castillo de Balmoral, también en un acto familiar. Curiosamente, Eugenio Montijo tenía también el Palazzo Maris en Cap Martin. Este palazzo, curiosamente, era de un tío de mi mujer, el tío José Emilio Ferrer-Damo Portuondo, que era nieto de los condes de Santa Inés, y fue el propietario, y iba toda la familia a pasar los veranos, ¿no, Karina? Había cola para ir, ¿no? Mi suegra, la pintora Teresa Camaló, era la sobrina de José Emilio, tío José Emilio. Ya aquí lo vemos pasando los veranos a unas fotos familiares. También tenía la Villa Teba. Esta Villa Teba, en Cap Martin, la heredó la duquesa de los duques de Tamames, que era una sobrina del duque de Alba, Asunción Fitzjames Stuart. En este Palacio Teba los invitaban muchas veces a Juan Carlos, al principio, a Juan Carlos y a su hermano Alfonso, el pobre que murió de un disparo accidentalmente. Y como estaba cerca de la villa del Palacio de Maris, mi suegra se acordaba de verlo de joven, que se ve que era muy tímido, ¿no? El emérito de joven no era, era más bien tímido, ¿no? Pobre, estaba un poco, lo invitaban allí los Baviera, pero aquí están con los Borbón y los Baviera, pero no, era como se sentía un poco como exiliado, ¿no? Pobres, pero bueno, luego ya se espabiló. Su prima Tessa de Baviera, se acordaba mucho de Juan Carlos, sus primos, Tessa de Baviera. Tessa de Baviera era la hija del infante de Baviera y Borbón. Eugenio Montijo tenía la Villa Eugenie también en Biarritz, que ahora es hotel, tenía el palacio, el Castillo Belmonte, aquí están con su padre Cipriano y ella, que ahora hacen películas. Bueno, hicieron el Cid Campeador, filmaron en el castillo de Belmonte. Y la Torre Arteaga, que la heredó Eugenia de Montijo, de una torre muy primitiva, hizo venir unos arquitectos franceses y hizo la Torre Arteaga con un estilo más bien francés, como un gótico francés. Aquí está ¿ves? Esta era la torre primitiva muy diferente, ¿no? Y el doctor Barraquer la operó de cataratas a Eugenia de Montijo, ya cuando tenía 90 años, y fue exitosa la intervención. Incluso su nieta Elena me lo cuenta a veces, que tuvo un éxito. Lo que pasa, claro, ella estaba a punto de irse a Londres otra vez y estaba pasando unos días en el Palacio de Liria, de su hermana Paca. Aquí están rincones del Palacio Liria, la biblioteca. Aquí vemos con mi hija y el actual duque de Alba, con Carlos. Ella, Eugenia Montijo, se hizo construir esta abadía, la abadía de San Michael, en Farnborough, cerca de Londres. Y es el panteón de ellos tres. Están enterrados Eugenia de Montijo, Napoleón III y su hijo. Esta nave es Napoleón III y el hijo. Están los tres enterrados aquí. No, como Francia no quiso, los expulsaron de Francia, ella no quiso que fueran enterrados en Francia.
tenían también una propiedad muy bonita que era Farnborough Hill, que era como también para pasar el verano. Lo poco que dejó en herencia Juan Montijo le heredó los Baviera y su sobrino por parte de su marido Víctor Napoleón, que estaba casado con la princesa Clementina de Bélgica. Y mira, bueno, aquí tenemos un poco un esquema con Ciprés de Paternoi como inicio del familiar, y los duques de Vinacé, los duques de Alba, Sotomayor, Veragua, Villahermosa, Tamames, duques de Osuna, los duques de Zaragoza, duques de Solferino, duques de Lerma. Hay muchos más ducados, pero estos son los más importantes en español, ducados españoles. Y también, curiosamente, los príncipes de Balburg-Württemberg. Curiosamente, cuatro ducados importantes, que eran los de Medinaceli, Alba, Osuna y Medina Sidonia, estaban ostentados por mujeres. O sea, Victoria Fernández de Córdoba, con Cayetana, con Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que era muy controvertida, tenía un archivo importantísimo en Sanlúcar de Barrameda, y Ángela María, que era la 16 duquesa de Osuna. Curiosamente, cuatro títulos muy importantes que siempre ostentaban por hombres, estaban ostentados por mujeres. Como digo, también los príncipes de Walburg, Eric de Walburg y Matilde de Württemberg, ella es nieta de los condes de París, de los de Orleans. También son descendientes de Martín Cabrero y Leonor de Paternoi. Eric de Walburg y Matilda, también con los Wittelsbach. Los Löwenstein, son Eric de Balbo, el abuelo estaba con Mónica de Löwenstein, que curiosamente su tía es Elisa Alex Sue Löwenstein. Elena, tú la conoces muy bien, es la presidenta de Mary's Mills, que es una organización benéfica muy importante que hacen una gran labor. Pues muy bien, aquí se acaba la conferencia. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ya digo, ha sido como un paseo familiar muy largo, pero bueno, por lo menos un poco poner en relieve la familia Paternoi, que está un poco como olvidada, ¿no? Incluso algún historiador un poco cateto decía que eran de origen judío. No, los Paternoi venían de los Paternò normandos. O sea, que esto tiene que quedar claro. Muchas gracias, Miguel. Permíteme de añadir un comentario, porque no me permitiría nunca, que la última revista Castellum, donde el capítulo que habla de la fiesta de gala, hay toda una descripción de los Pignatelli que tú has citado, simplemente para que no haya... Sí, los Pignatelli eran Paternoi también. Pueden verlo en Castellum. Bueno, nada. ¿Hay alguna pregunta? No sé si Elena en la... No, como a veces hay preguntas online, espero un poquito. Bueno, pues me alegro que no os haya aburrido y... Me ha chocado. En la Plaza de Santana de Madrid está el edificio del Reina Victoria. Sí, esto era el Palacio de los Montijo. Vale, pues yo lo había conocido de pequeño como Almacenes Simeón, que es de mi familia. Pues posiblemente, sí, claro. ¿Por qué lo asociaba con Almacenes Simeón? Ya no están. Sí, claro, cambian de manos las cosas, sí. Era el Palacio de Montijo, aquel grabado que había puesto al principio. Esto es la única imagen que queda del Palacio de los Montijos, porque ya se transformó en hotel. Sí, claro, tuvo una metamorfosis.
muy importante. Era como neoárabe, ¿no? Era un poco así como así, Mudéjar. mudéjar, sí. Muy bien. Pues Pues, muchísimas gracias. Elena, ¿alguna pregunta en online? Gracias. ¿Alguna pregunta online? ¿Alguna pregunta online? Una pregunta. Sí, Bueno, el comentario. Sí, Me parece que Pau Gil, es que fue el mecenas de del San Pablo, ajá, tenía amistad con Eugenia Montijo en París posiblemente. y, Sí, sí, y la reina, ¿no? Y sí, luego fue el mecenas de San Pablo. Bajo sí. Pau Gilles era el abuelo, bisabuelo que tú conociste tú, Elena, de la prima de Carmen Marriera, que estuvieron en Francia, ¿te acuerdas? Que vino la pariente de mis consuegros. Vino la prima de Carmen, pues esta prima era descendiente de Pablo Gil, del que hizo el Hospital de San Pablo. Muy bien, pues nada, sí. Todo, Elena nos ha preparado Pues un poco vamos una copita. algo de Muy bien. Pues muchas gracias.